¿de acuerdo? También reconocer de que estos anticuerpos pueden producir efectos mediados por citotoxicidad a través de células natural killer, ¿no? Pero acá está básicamente los anticuerpos anti-CD20. Solamente con estos grupos de medicamentos de la ciclofosfamida, bendamustine y fludarabina y el rituximab se tejieron casi como 20 años de historia de la terapia de la leucemia linfocítica crónica hasta que vinieron las nuevas moléculas. Y dentro de las nuevas moléculas se descubrió, por ejemplo, el BTK, que es el sistema de señalización del receptor D, en la cual se podía encontrar inhibidores de este proceso, que no es exclusivo de la leucemia linfocítica crónica, se ve en la mayor parte de las neoplasias linfoides B, y que pueden ser covalentes o no covalentes, o pueden ser inhibidores del PI3K. Todas estas son vías de señalización desde la superficie hacia el intranuclear. Y esto es virtud de una serie de moléculas que ya se cuentan en la parte terapéutica, como son los inhibidores BTK, covalentes como el ibrutinib, acala y zanubrutinib. Estos tres los usamos nosotros en el área actualmente. Y existen las nuevas no covalentes que están en investigación, como el dentabrutinib. El pirtobrutinib sí ya lo tenemos a disposición en el mundo, no en el Perú, pero son moléculas que producen un bloqueo en el mecanismo de señalización del receptor de la célula, del receptor de las células B. Y además, estos inhibidores PI3K, como el idelacinib y el duvelisib, que no los usamos mucho en nuestro contexto local, no hemos tenido mucha experiencia, son moléculas que tienen algún tipo de toxicidad, pero reconozcamos que son targets terapéuticos en el mecanismo de señalización desde la parte extra, desde la membrana nuclear hacia la membrana citoplasmática. Otro grupo que sí está involucrado es los inhibidores del BCL2. El BCL2, ampliamente estudiado, tiene que ver con mecanismos de apoptosis. Y acá tenemos un inductor, bloqueador del BCL2, que es el venetoclax. El venetoclax, que no solamente lo usamos en leucemia linfocítica crónica, también se utiliza en otras neoplasias hematológicas. Y también otro receptor de membrana, el CD19, que ha servido ya para una nueva generación de terapias denominadas los CAR T-cells, que son células T entrenadas en un marcador de célula B. Y esto se denomina los anti-CD19 CAR T-cells. Son células T del paciente que en el laboratorio, por un efecto de un vector viral, se ha inducido a que esta célula exprese un marcador CD19 que permite hacer el target entre el CD19 y toda la maquinaria que tiene un linfocito T para poder destruirla. Dicho eso, vamos a poder revisar algunos de los protocolos históricos que se han tenido. Este es uno de los primeros que hubieron en el tratamiento con el famoso clorambucil. Hablar de leucemia linfocítica crónica es hablar del clorambucil. Vean ustedes la sobrevida global, ¿no? O total. Realmente la misma si el paciente se trataba o no se trataba, ¿de acuerdo? Entonces, las primeras eras de la terapia de la leucemia linfocítica crónica era una disminución de la masa tumoral, pero a la larga los pacientes vivían casi igual, ¿no? Hubieron posteriormente otros regímenes terapéuticos como la combinación ciclo-oncomiprednisona o adriamicina-prednisona o el famoso CHOP o el mini-CHOP o el POACH, que es la combinación con citarabina. Todas estas terapias daban mayor remisión que la famosa clorambucil, pero nuevamente no modificaban la sobrevida global. Los pacientes vivían igual. Entonces, se trataban pues de terapias citorreductoras, pero que no hacían modificación en el comportamiento de la sobrevida global de los pacientes, hasta que llegan los análogos de la purina y a la cabeza la fludarabina. Este medicamento que comienza a ser utilizado, yo era residente y comenzaba la fludarabina a ser utilizada ya en el año 97, 98, previo al cambio del milenio. Esta es una de las moléculas que sí dio algunos cambios importantes y que se viene utilizando con regularidad. Y uno de los protocolos que se comenzaron a utilizar fue pues
la combinación de fludarabina, perdón, la terapia de fludarabina versus clorambucil. Acá claramente un head-to-head, fludarabina versus clorambucil, mostraba que la famosa clorambucil, inicialmente utilizada en la leucemia linfocítica crónica, bueno, fludarabina tenía casi 10 veces más de respuesta, 9 veces más de respuesta, y las respuestas globales eran mucho mayores. Y acá, nuevamente, cuando se lleva esto al contexto de la sobrevida global, sí se pueden notar algunas diferencias en cuanto a la sobrevida global. Y esta fue una de las primeras moléculas que cambió la historia de la leucemia linfocítica crónica cuando ingresa. Se dan cuenta de que modifica y hace que las personas vivan más, ¿no? Controla la enfermedad y vivan más. Y estas curvas de Kaplan-Meier permiten ver esas comparaciones. Bueno, no quedó ahí la historia, ¿no? La historia fue avanzando porque no solamente la fludarabina fue utilizada como monoterapia y se fue combinando. Y acá nosotros, como el grupo latinoamericano, miren ustedes, 2005, con el doctor Besares, Daniel Caviglia, Daniel Barc y varios colegas, acá estábamos nosotros, Sergio Giral, Jorge Castillo, Raúl Gabús, el doctor Caubi del Hospital Rebayati. Entonces hicimos una evaluación de una combinación de fludarabina con ciclofosfamida. Vean ustedes, ya se trataba no solamente de rescatar la fludarabina, sino combinarla con la ciclofosfamida, y acá los resultados fueron muy interesantes cuando uno ve niveles de respuesta. Primero, hubieron un gran grupo de pacientes, la mayor parte argentinos, también peruanos y uruguayos, y vean ustedes los niveles de respuesta global, ¿no? Cuando uno ve estos números, si bien es cierto, son un corto periodo de tiempo, se dan cuenta de que los pacientes pues tienen una importante proyección de una sobrevida global mayor que inclusive fludarabina. Y esto era básicamente fludarabina, ciclofosfamida, en el contexto de los pacientes con frontline, que significa primera línea de terapia, ¿no? Ahora, obviamente, sobre los resultados comenzaron a aparecer nuevas combinaciones, ¿no? Y estas combinaciones fue en base a los diferentes receptores que comenzaron a verse y evaluarse en la célula B. Y en la célula B, recordemos que había un receptor muy importante, el CD20, el CD19, y este CD20, también el CD52, es uno de los receptores más importantes para un tipo de medicamento que vamos a ver más adelante, que es el monoclonal anti-CD20. También fue importante ver que la respuesta no era solamente encontrar una mayor o menor en la estructura de la médula ósea, sino interesaba ver cómo se disminuye, cómo se incrementa la respuesta, inclusive a niveles ya moleculares. Entonces, inicialmente los criterios eran de reemplazo de células en la médula ósea, la respuesta morfológica. Ya después comenzaron los consensos para que exista una respuesta a nivel de PCR y se comenzaba a disminuir la enfermedad residual mínima, EMR, por citometría de flujo, que se volvió ya y es hoy por hoy el estándar. No solamente basta ver que la médula ósea haya cumplido o esté en remisión, sino que por estudios de enfermedad mínima residual se puede encontrar pues la mínima de enfermedad posible. E inclusive existen otros criterios como pudiera ser PCR que te pueden dar mayor sensibilidad a una reducción. De manera de que las terapias fueron valoradas, ¿no? Vean ustedes clorambucilo, que es lo que producía, fludarabina, que es lo que producía, y habían otros medicamentos como el alemtuzumab, que vamos a revisar en un minuto, cómo producía, e inclusive otras técnicas de tratamiento como las combinaciones o el trasplante, que disminuían este número de células de leucemia linfocítica crónica debajo del umbral de la enfermedad mínima residual negativa. Rituximab, nuevamente, es uno de los medicamentos muy rescatados en todas las neoplasias B, es la piedra angular en las neoplasias B, el linfoma del manto, en la leucemia linfocítica crónica y en toda patología que expresan CD20, ¿no? El rituximab se asoció a la ya conocida combinación fludarabina-ciclofosfamida y se ve que esta tripleta de rituximab, fludarabina, ciclofosfamida
fue extremadamente eficiente y publicada en el 2005 y se le conoció como el protocolo FCR. FCR es un protocolo sumamente bueno, con tasas de respuesta completa muy altas, ¿de acuerdo? Y con tasas de respuesta en médula ósea bastante evidentes, con una reducción de la enfermedad residual. Ya tiene más de 20 años de publicada por el doctor Michael Keating del MD Anderson y sigue siendo, por ejemplo, en el Seguro Social, la piedra angular de los pacientes que requieren terapia en leucemia linfocítica crónica en primera línea. ¿De acuerdo? Lo hemos utilizado muchos años, pero nunca llegamos al FCR pues, de primera instancia. Recuerden, primero usamos fludarabina, después la combinamos y después se llegó el rituximab y combinábamos las tres. Y se vio que habían altas tasas de respuestas en el contexto de los pacientes en primera línea. Hasta que llegó un medicamento que un poco desplazó las tasas de respuesta, que es el anti-CD52, conocido como CAMPAT, Cambridge Pathologies, que es un anticuerpo dirigido contra un monoclon, un CD que está en la superficie y que permite altas tasas de respuesta en pacientes refractarios. Esto como se produce mediante la acción del CD52 en la superficie de los linfocitos B y la acción de la alemtuzumab o CAMPAT, que permite la atracción de células para producir citotoxicidad o para activar complemento con ataque de la membrana. Y acá vean un ejemplo. Esta es una médula ósea sumamente infiltrada de células de leucemia linfocítica crónica. Son pacientes en persistencia de enfermedad y bueno, acá uno comienza los tratamientos. Vean ustedes post-campa cómo la médula ósea recupera la grasa, disminuye la celularidad y cuando uno lo ve a la microscopía puedes ver los componentes rojos, puedes ver los megacariocitos, puedes ver los componentes normales de la hematopoiesis. De manera que este medicamento alemtuzumab fue un elemento importante en su momento, pero tenía un inconveniente, que era la reactivación del citomegalovirus. Recordemos que estos pacientes pueden ser asientos de infecciones y uno de los que se observaba en ellos era la reactivación por citomegalovirus, ¿no? Muchos pacientes fueron tratados en el contexto de la refractariedad, porque hay pacientes que le das la primera línea fludaraciclorituximab, recaen y en ellos puedes ver otras alternativas de tratamiento y es lo que nosotros damos con este medicamento. Tuvimos muchos pacientes que fueron tratados con este alemtuzumab. Lamentablemente ahora el medicamento fue direccionado para el uso de la esclerosis múltiple y no se utiliza mucho ya en la leucemia linfocítica crónica. Entonces los niveles de respuesta en pacientes refractarios era bastante bueno, respuesta completa con respuesta parcial, más del 54% con una enfermedad residual negativa en 20. Esto es un hito, porque se trataba de pacientes refractarios o en recaída. Y obviamente cuando el alemtuzumab se llevó a los criterios de primera línea de terapia, lograba altos niveles de respuesta. Y esta es una de las publicaciones en 2005, en la cual se ve, por ejemplo, que los pacientes que no responden, bueno, rápidamente tienen una sobrevida baja, pero aquellos que tienen una enfermedad residual positiva o que tienen mejor una residual negativa, pues su proyección de sobrevida es mucho mayor. De manera de que ya en este contexto se agregaban las definiciones de enfermedad mínima residual en base a la citometría, que es el elemento importante en las neoplasias hematológicas. La historia de la leucemia linfocítica crónica hace un giro importante cuando ya se comienzan a utilizar los BTK, inhibidores BTK y los inhibidores del BCL2. Los inhibidores del BTK fueron inicialmente estudiados en pacientes con refractariedad y acá ya se trataba de una gran diferencia. Recordemos que hasta ahí habíamos hablado de fludarabina, ciclofosfamida, rituximab o el alemtuzumab. Todos ellos endovenoso, algunas complicaciones importantes, pero se trasladó a la opción de terapias orales, donde surgen los inhibidores del BTK, entre ellas ibrutinib, el primero con su estudio Resonate, acalabrutinib con su estudio Elevate y Ascent, y el zanubrutinib con el AMPAIN. Todos ellos mostraron beneficio
¿no? En el impacto del control de la enfermedad y sobrevida global en los grupos de pacientes. Y el otro fue el venetoclax. El venetoclax en el estudio Murano, que mostró su eficiencia en el contexto de la enfermedad con leucemia linfocítica crónica refractaria y en recaída. Uno de los puntos importantes que se observaba entre los inhibidores BTK es lo que podemos ver a través de la profiling de la selectividad de las quinasas o el quinoma. Vean ustedes, acá cada rayita es el quinoma. Diferentes actividades de enzimas derivadas de la quinasa donde ibrutinib puede actuar. Acá está acalabrutinib y acá está el zanubrutinib. Primer concepto, cuanto más extenso es, suele el medicamento ser más tóxico. ¿Se dan cuenta? Entonces, no interesa que esté totalmente lleno de rojos porque el perfil o el profile hace que este medicamento puede ser más tóxico. Y eso fue así. De hecho, el Kinase Selectivity Profiling del ibrutinib es mucho más tóxico que el acalabrutinib. Acalabrutinib es mucho más preciso, más centrado, más específico y menos tóxico. El zanubrutinib es otra molécula, por ejemplo, que tiene diferente profiling en base a las otras dos moléculas y obviamente pueden tener diferentes interacciones. ¿Y qué es lo que se puede observar en los BTK? De que no es solamente que son moléculas dirigidas a la leucemia linfocítica crónica, sino puede dar artralgias, puede dar rash, hemos visto el rash, por ejemplo, que da el acalabrutinib, o la diarrea que origina el acalabrutinib y otras dependientes del EGFR, ¿no? Que es el residuo del factor de crecimiento del endotelio, que esto epitelial, que esto pudiera originar efectos tóxicos de las diferentes moléculas que se pueden utilizar en la leucemia linfocítica crónica. Y acá hay algunos estudios, por ejemplo, ibrutinib versus acalabrutinib, ¿no? En lo que es PFS, más o menos similar, ¿no? Y acá hay otro que es el ibrutinib versus el zanubrutinib. Sí, el zanubrutinib mostró un poco más de eficiencia que el ibrutinib. De hecho, la secuencia es ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib. Zanu con Z al final, que es quizás el BTK no covalente, covalente de mayor eficiencia por su incremento marcado de lo que es respuestas en pacientes refractarios. No ha quedado ahí la historia, sino además de los inhibidores BTK que aprobados por la FDA del contexto covalente, ¿cuál es el problema? La presencia de esta mutación. La mutación 481 hace que estas moléculas en algún momento pierdan su actividad y por eso surgieron nuevas moléculas target también con el BTK, pero del tipo no covalente, que tienen un inhibidor BTK reversible y en esto hay dos moléculas involucradas, el pirtobrutinib y el nentabrutinib. Todas estas moléculas son orales, todas estas moléculas se dan 1 o 2 veces al día, todas estas moléculas son utilizadas en forma única, que es uno de los conceptos distintos a las primeras fases de la terapia de la leucemia linfocítica crónica que combinábamos terapias, las tripletas. No, acá nos hemos centralizado más en monoterapia oral e inclusive querer tener monoterapias de un tiempo limitado, porque muchas de estas se dan en forma indefinida. La idea es que tengan un tiempo finito de terapia. ¿De acuerdo? Entonces, de todas estas moléculas, existen en el mercado estas tres, y en el contexto de los no covalentes tenemos el pirtobrutinib, principalmente el nentabrutinib, que está en estudio. Este es otro estudio, fase 3, de acalabrutinib asociado a obinutuzumab. ¿Qué es el obinutuzumab? Es un anticuerpo monoclonal, CD20, ¿de acuerdo? Que se combinó con el acalabrutinib y vamos a ver sus resultados. Vean ustedes, en lo que es PFS, la combinación, ¿no? La combinación del acalabrutinib con el obinutuzumab es bastante evidente versus la terapia, la monoterapia, ¿no? O la combinación con clorambucilo. Entonces, esta asociación ya de un BTK
con un CD20 distinto al rituximab, que es el obinutuzumab, te permite una tasa mayor. Entonces acá, como que tuvimos nuevas moléculas que son los inhibidores BTK, y ahora comienzan nuevamente las combinaciones, ¿no? Esta es una bonita estrategia y de alta tasa de respuesta, pero vean ustedes, la misma historia que el estudio francés. Sobrevida global, probablemente la misma, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución en cuanto a entender de que las terapias en algún momento te pueden mostrar un PFS o una sobrevida libre de progresión bastante importante, pero cuando lo llevas al contexto de sobrevida global, probablemente a seguimientos tan largos es como digamos, el desarrollo de la población general, porque la población general también va disminuyendo con los años, seguro, ¿no? Y esto obviamente son pacientes que por ahí existe algunas combinaciones que pudieran tener algún tipo mayor de respuesta, pero es un poquito marginal. Este es otro estudio, el estudio Elevate, en la cual combinó o presentó face to face el acalabrutinib con el ibrutinib en pacientes previamente tratados. Esto fue el diseño, pacientes que son sometidos a head to head. Fíjense ustedes lo importante de ya tener moléculas que se hacen diseños de estudios para ver cuál de ellas puede ser de mayor eficiencia, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver acá en PFS? Básicamente el hazard ratio casi igual, ¿no? A la unidad. Realmente es un estudio de no inferioridad y básicamente los resultados son similares. Bien, entonces la experiencia nuestra en leucemia linfocítica crónica ha ido aumentando con los años. Se ha visto toda la serie de combinaciones de las primeras décadas, hemos visto todas las complicaciones de la leucemia linfocítica crónica, y hemos visto que primero se trata de una enfermedad que es difícil de curar o incurable, y que la estrategia de tratamiento tiene que ser la necesaria para que no tengas complicaciones de la misma terapia, pero también hacer no la vida tan compleja de los pacientes, porque los eventos adversos de la combinación de las drogas también es relevante. Entonces, ya hemos visto hace un momento de que los BTK han sido moléculas que han surgido y que permiten, en el contexto de la leucemia linfocítica crónica, el manejo con monoterapia bioral, y que existen los BTK inhibidores covalentes y los no covalentes. Y dentro de ellas existen moléculas de las no covalentes como el nentabrutinib, que nosotros estamos investigando en nuestra clínica angloamericana, que tiene el profiling un poquito más específico, tiene menos eventos adversos y que también tiene una acción independiente a la mutación que puede haber en el 481. Recuerden ustedes de que esta mutación 481 es muy frecuente en la leucemia linfocítica crónica en el receptor de BTK, que hace que ya las moléculas iniciales, los covalentes, no tengan una mayor actividad y dan resistencia. En cambio, con nentabrutinib, independientemente del 481, su beneficio es el mayor. Y este es el estudio que nosotros estamos involucrados, que es el estudio Bellwave. En Perú hay 2 centros involucrados, nuestro colega el doctor Quiñones en Arequipa, a nosotros en la clínica angloamericana, en la cual es un grupo de 1.200 participantes en el mundo, no son randomizados a recibir nentabrutinib o acalabrutinib o ibrutinib, y van seguidos con el tiempo. Vean ustedes que el diseño es importante porque son pacientes sin tratamiento previo, upfront o untreated, que no están tratados y que interesa que con una tableta oral tú puedas tener un mayor beneficio, y obviamente un estudio grande podría darte resultados de un mayor sobrevida global, que es lo que se busca como objetivos en los estudios, ¿no? Buscar una sobrevida global. También se estratifica en base al 53, a la elección del 17, el estadio Wright, ver también las características según las regiones que puede cambiar, ¿no? Eso fue muy curioso porque nosotros comenzamos con el reclutamiento de pacientes e inicialmente esto es randomizado, los pacientes eran randomizados a acalabrutinib, pero independientemente de la randomización vimos de que un grupo importante de pacientes, que el 66% tenía presencia del TP53, ¿no? Y acá los criterios para inicio de terapia son básicamente plaquetas menos de 100.000 o hemoglobina menos de 10. Si bien es cierto, 11 a 10 puede ser un
digamos, target aceptable como para iniciar tratamiento, el protocolo establecía claramente una disminución de la hemoglobina menos de 10, ¿no? Acá están las dosis que se van dando, todo es el nentabrutinib que es oral, por ejemplo, el acalabrutinib lo damos 100 cada 12, o el ibrutinib es 420, que son 3 tabletas de 144 una vez al día. Entonces, estas son las estrategias actuales en el manejo de la leucemia linfocítica crónica, que es el llevar a opciones orales de manejo que dan un largo aliento al manejo crónico de los pacientes. Los últimos 3 slides es para hablar de estrategias no solamente frecuentes en leucemia linfocítica crónica, sino en neoplasias hematológicas, que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Puede haber 3 modalidades, el autólogo, el alogénico o el singénico. Cuando uno habla de leucemia linfocítica crónica, el trasplante mayor dimensionamiento tiene el del halogénico, que es un hermano histocompatible, o un donante no relacionado histocompatible, te pueda permitir tener células progenitoras para poder tener un efecto control de la enfermedad. Y acá es una curva del CIBMTR, que es el Centro Internacional de Investigación en Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, en la cual se puede ver, por ejemplo, en esta línea de fondo son los Match Relay Donor, el MOP es Match Relay Donor, los trasplantes APLO, que son los 50%, y los mismatch acá en punteado azul. Y en general se puede ver que es una población que va a trasplante, pero que tiene de alguna manera un plató. Y cuando hablamos de plató en una patología, podemos hablar que hay un porcentaje importante de pacientes que logran ser curados, ¿no? Como estrategia curativa, que es la leucemia linfocítica crónica. Esta es probablemente la que menos se trasplanta, la que más se trasplanta son la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda, mieloma, linfomas y otras, pero esta sí es una estrategia de terapéutica importante en pacientes que requieren este tipo de procedimiento. ¿Quiénes serán? Probablemente aquellos que ya están en varias líneas de terapia y tenemos que buscar nuevas opciones terapéuticas. Quería no antes terminar señalando de que existe en la estrategia de terapia los CAR T-cells. Los CAR T-cells, digamos, es ya una estrategia última en la cual los pacientes son sometidos a terapias con células T autólogas que son llevadas a un laboratorio y mediante vectores virales se induce la expresión de un marcador receptor CD19 que le da a la leucemia linfocítica crónica. Esto no es exclusivo de la leucemia linfocítica crónica, también se está haciendo en linfoma B, linfoma del manto, en leucemia linfoblástica aguda tipo B, y se tiene aprobación también en mieloma múltiple. Y esta es una estrategia que permite en un grupo de pacientes, obviamente, multitratados que puedan conseguir un control de enfermedad. Dicho eso, siempre terminamos agradeciendo, estos son los hospitales donde hemos trabajado, nuestra alma mater, en el MD Anderson, donde también se trabajó y se estudió en el ESAM, en México y en los diferentes hospitales nacionales, Revalidate Almenar, en Niños San Borja, donde hay una importante actividad trasplantóloga y de hematología oncológica en grupos de niños por el CIS, y acá en la Clínica Angloamericana, y acá están los teléfonos y correo, si es que alguna objeción o alguna idea de investigación surge, con todos ustedes gustosos de poder colaborar. Pues bien. Muchas gracias por la presentación. Muy bien, preguntas, por favor. A ver si me responden esta pregunta. Número de linfocitos en LLC para el diagnóstico.
hemos mencionado. ¿Qué usamos más? RAI o Binet. Muy bien, ¿alguna consulta, pregunta? Doctor, más de 5.000 linfocitos. Excelente, Jonathan. Exactamente. Eso puede ser el punto de inicio como para poder sospechar en un paciente. Yo tengo un paciente que es un ex conductor del Inca, del Real Inca, ¿no? De las diferentes carreras de autos en toda Latinoamérica. Él camina con 200.000 leucocitos, todos ellos linfos, hemoglobina 13, plaquetas 200.000, buen estado general, no tiene ganglios. ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Toda la familia, sí, doctor, hay que tratarlo, mire cómo está, 200.000 leucocitos, pero él está así hace muchos años. ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Fernando Silva, ¿qué opinas? Joel Ciequino, ¿qué hacemos? ¿Lo miro o lo trato? Guillermo Pasapera. No lo trates, lo miras nomás. Recuerden ustedes que los pacientes tienen que tener datos clínicos de evolución de enfermedad y en ello es plaquetopenia menos de 100.000, hemoglobina menos de 10, duplicación de los linfocitos, ¿no? Si el paciente está tranquilo, ni lo tratas, ¿no? Y eso es lo que vamos haciendo a los pacientes, los cita cada 2 o 3 meses y lo vas viendo, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente tiene anemia hemolítica? ¿Lo trato o no lo trato? Con leucemia linfocítica crónica. No es criterio de tratamiento. Tú puedes tratar la leucemia linfocítica crónica, pero tratar la anemia hemolítica pues no es un criterio de tratamiento. ¿Ya? Y bien, la idea actual es de buscar terapias que impacten en la sobrevida global. Tú puedes reducir la enfermedad, pero al final viven lo mismo. Entonces, el impacto de la sobrevida global es el target o la estrategia de todas estas terapias. Y si uno ve la historial del clorambucil, las nuevas moléculas, pues esto se ha disparado, ¿no? Y ya las curvas están muy altas. Cuando nosotros hicimos el 2005 esta experiencia de fludaraciclofosfamida en Latinoamérica y vimos que las tasas estaban sobre 95% a los 4 años, estábamos muy convencidos que esa terapia era que iba a perdurar. Pero el problema era de que los pacientes pueden tener recaídas y lo que se necesitaba era básicamente seguirlo en el tiempo, ¿no? Así que hay mucha estrategia terapéutica en relación al tiempo que quiere seguir al paciente. Si el paciente lo quiere seguir por poco tiempo, no es lo mismo. Es diferente de leucemias linfoblásticas agudas, ¿no? O la leucemia mieloide aguda. Tú tienes un todo o nada. Tienes que dar un tratamiento y tienes que tratar rápidamente a tu paciente. Esto no. Esto te da más de largo aliento. De más largo aliento porque esta leucemia linfocítica crónica no requiere la agresividad de las terapias. Y esta es una pregunta para ustedes, ¿eh? ¿Por qué le llamamos crónico? ¿Por el tiempo o por la morfología de las células? Repito, le llamamos... Por la morfología, doctor. ¿Por la morfología o por el tiempo? Guillermo. Por la morfología de las células. Excelente, Guillermo, por la morfología. ¿Ok? No, el crónico no es porque es de 6 meses, 10 meses, 15 meses. El crónico es por la morfología. Agudo tiene la característica blástica. ¿De acuerdo? Célula grande, transformada, con nucleolo, con cuerpos de Auer. Esa es la aguda.
¿ya? En cambio, el crónico tiene célula pequeña, linfocito pequeño. O leucemia mieloide crónica, todos son diferenciados, pequeños y no hay variación de la morfología. Por eso el concepto es morfológico más que tiempo. ¿Bien? Perfecto, listo. No sé si tienen alguna pregunta, si no me la hacen saber y seguimos trabajando por acá. Gracias. Doctor, muchas gracias por la clase. Disculpe, ¿podría compartir su diapositiva para bajar el tema? Yo creo que sí. ¿A quién se lo mando? ¿Hacia el delegado? Sí, doctor, por favor. Contigo estoy, 164, ¿quién es? Yo, doctor. Ya, Guillermo, te lo mando. ¿Cómo no? Claro que sí, gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Adiós, gracias.